Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema, el camino. ¿Cuál es el camino? Bien, hoy llegamos al final de los 5 estudios, en el cual hemos demostrado una continuidad y una sincronía irrefutable en todas las escrituras, y toda persona que quiera argumentar algo diferente a lo establecido en la misma palabra de nuestro Abba Yahweh es porque no les ha amanecido, porque siguen en tinieblas. Nuestro Mashiach Yahshua dijo lo siguiente en Mateo 13:15. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Bien, vamos a empezar entonces este estudio con nuestro verso base que se encuentra en el libro del profeta Yirmeyá o Jeremías, capítulo 6, verso 16, que a la letra dice: sí ha dicho Yahweh, párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Caminen por él y hallen tranquilidad para sus vidas. Pero ellos dijeron: no caminaremos por él. Veamos cuán hermosa es la invitación y la oportunidad que nos da nuestro Abba Yahweh para que abramos nuestros ojos, oigamos con nuestros oídos perfectamente y entendamos con nuestro corazón para que Él nos pueda sanar. Y así de esa manera nos podamos volver de nuestros propios caminos y nos paremos y preguntemos por las sendas antiguas y digamos: ¿cuál es el camino de la felicidad? Muchos de nosotros, o más bien todos los que estamos oyendo este mensaje, en algún momento de nuestra vida ya nos paramos y preguntamos: ¿cuál es el camino de la felicidad? Y la respuesta que recibimos de parte de nuestro Creador fue la siguiente: este camino de la felicidad es mi Torah. Búscalo y camina por él. Pero muchos hoy en día, cuando les pasamos el mensaje del camino de la felicidad, nos dicen: no caminaremos por él, porque desechan su Torah y la desechan porque prefieren seguir en sus propios caminos que los lleva a la perdición. Las personas de hoy en día se parecen mucho a las personas que en ese tiempo dijeron lo mismo: no caminaremos por él, no nos interesa ese camino, preferimos nuestros propios caminos. Cuando la escritura se refiere al camino, se refiere a la Torá, a la palabra de Yahweh, a la ley, como muchos le llaman, es decir, a los primeros 5 libros de la escritura. Entonces, cuando la escritura hace referencia a las sendas antiguas, no hace ninguna referencia a otro tipo de acciones, sino que se refiere de manera clara a que andemos correctamente en el camino de la Torá. Vamos a demostrarlo con los siguientes versos que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 18, verso 20, y Éxodo 32, 8, que dicen: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. En Éxodo 32, 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos dos pasajes de la Escritura nos mencionan claramente
las palabras el camino. El verso 18, vemos que nuestro Creador le está diciendo a Moshe, mira, enséñales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. Es decir, andar en el camino no es hacer lo que queramos, sino que debemos de andar y de hacer. Más claro, le echamos agua. Luego dice el verso, y lo que han de hacer. Esto significa, enséñales cómo deben de comportarse, cómo deben de vivir y lo que han de hacer. ¿Acaso los 10 mandamientos no nos enseñan a cómo debemos de comportarnos? ¿Acaso los 10 mandamientos no nos enseñan cómo debemos de vivir? ¿Acaso los 10 mandamientos no nos enseñan qué debemos de hacer? Todo esto nos comprueba que en Éxodo 20, donde nos da sus mandamientos, también nos está dando el camino por donde debemos de andar, el camino recto. Luego vemos en Éxodo 32:8 que el pueblo se apartó de ese camino adorando a otros dioses, violando el segundo mandamiento. Así que vayamos relacionando el camino con los mandamientos. Vamos ahora a los siguientes versos para seguir esta relación perfecta. En Deuteronomio 5:33 y en Deuteronomio 11:28 que dicen, sigan solamente el camino que les ha enseñado Yahweh su Elohim para que prosperen y les vaya bien, y para que duren mucho en la tierra que van a poseer. Y maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que se apartan del camino que les trazo hoy y siguen a otras deidades, las cuales ustedes no han experimentado. Entonces, si seguimos el camino que nos ha enseñado nuestro Creador, nos va a ir bien. Pero si nos apartamos de su camino, maldición por no obedecer sus mandamientos, que son el camino que nos ha mandado seguir. Oigamos bien, mandato, mandamiento. ¿Ven cómo hay mucha relación en todo esto? Cuando nos apartamos de sus mandamientos para andar en nuestros propios caminos, en nuestro propio estilo de vida, y nos alejamos de la palabra que son los mandamientos de Abba Yahweh, estamos bajo maldición, nos va a ir mal. Pero cuando andamos por el camino que Él nos ordena caminar, que son sus mandamientos, entonces nos irá bien. En Deuteronomio 31:29 dice, porque sé que cuando yo muera, ustedes actuarán perversamente y se apartarán del camino que les tracé, y que en tiempos venideros les sobrevendrán desgracias por haber hecho el mal a la vista de Yahweh y haberlo enojado con sus obras. ¿Qué vemos hoy en día? Todo el cristianismo, aunque sabe del camino, dice, no caminaremos por él, por la Torá, porque para ellos la Torá ya fue abolida, y enojan a nuestro Creador por sus malas obras. ¿Cuáles malas obras? Andan en sus propios caminos, en su propio estilo de vida, en su propia doctrina y en sus propios mandamientos de hombres. Por eso, el mundo está como está, por hacer las cosas que no se deben de hacer. Entonces, lo que quiero dejar claro es que cuando la Escritura habla del camino, está refiriéndose a la Torá. Veamos qué dice el profeta Yesaya o Isaías en el capítulo 2, verso 3, que dice, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá de Jerusalén, la palabra de Yahweh.
Con este verso comprobamos que la Torá no solo fue para Israel, como el cristianismo asegura. La Torá no es algo del pasado que se le entregó solamente a los judíos, como ellos dicen, porque cuando venga Mashiach a gobernar desde Jerusalén, desde ahí saldrá la Torá, y todas las naciones tendrán que andar por el camino y la senda de la Torá, y aún en la eternidad se seguirán guardando todos sus mandamientos. Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por insensato que sea, no se extraviará. Este verso dice que todas las personas andarán por ese camino, sin importar si son insensatos. Aún ellos, los insensatos, no se perderán, porque los mandamientos de Abba Yahweh son fáciles de llevar. Cuando viene Mashiach después de su muerte y resurrección, a los primeros seguidores de Mashiach se les llamó los del camino. No se les llamó cristianos, como muchos aseguran. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 2, y capítulo 18, versos 25 y 26, que dicen: y le pidió cartas para las sinagogas de Damesec, autorizándolo a llevarse detenidos a Jerusalén a todos los que encontrara que pertenecieran a este camino, fueran hombres o mujeres. A este lo habían instruido en el camino del maestro, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yeshua, aunque conocía solamente la inmersión de Yohanan. Comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Ahora, ¿por qué les llamaban los del camino? Antes de contestar con el verso donde comprobaremos por qué les llamaban los del camino, tengo que mencionar que todos los talmidim de Yeshua fueron instruidos y enseñados en este camino. Ahora veamos por qué les llamaban los del camino. Yeshua dijo lo siguiente. Vamos a Juan 14, 5 y 6, que dice: Toma le dijo: Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yeshua le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, como vemos en el verso 6, Yeshua empieza diciendo: Yo soy el camino. Si relacionamos estas palabras de Mashiach con todo lo que hasta ahora hemos visto, vemos que hay una perfecta armonía y sincronía entre las palabras de Mashiach y todos los textos que hemos leído. Entonces, el camino, que es la Torá, a la misma vez es la palabra de Abba Yahweh. Por eso dijo Yeshua: Yo soy el camino. Y luego añade Yeshua: Yo soy la verdad. Veamos por qué dijo que Él es la verdad. Vamos al libro de los Salmos 119, 142, que dice: Tu justicia es justicia eterna y tu Torah es verdad. Al decir Yeshua que Él es la verdad, es porque Él es la Torá, y la Torá es verdad. Lo dice el mismo Salmo, tal como acabamos de leer. Yeshua es la misma Torá hecha carne, lo cual vamos a comprobar más adelante. Y por último, Mashiach dijo: Yo soy la vida. Vamos a ver qué relación hay con Proverbios 3:1 y 3:18, que dicen: Hijo mío, no olvides
mi enseñanza. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Ella es árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Recordemos que la enseñanza e instrucción de Abba Yahweh es la Torá, es el camino, y ella es árbol de vida. Por eso dijo Mashiach, yo soy la vida. Ahora vamos a comprobar las palabras que dijo Mashiach cuando citó lo siguiente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Yohanan 1:1 dice lo siguiente. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el poderoso, y la palabra era poderosa. Y en Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versos de Yohanan nos confirman que Yeshua es la palabra de Abba Yahweh, hecha carne. Es decir, Yeshua es la Torá que da vida, porque la Torá es la palabra de Abba Yahweh. Por eso dijo Yeshua claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los versos citados anteriormente hablan del camino por el cual debemos de andar tú y yo, mi amada y mi amado. Veamos otros versos que dicen lo siguiente, en Hechos 19:9 y 22:4. Dice así, mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. En Hechos 22:4 dice, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Otra vez vemos el camino, el camino, el camino. ¿Cuál es el camino por el cual debemos de andar? Pues la Torá, porque la Torá es el camino por el cual debemos de andar. Muchos se han desviado de ese camino. Por eso debemos de tener mucho cuidado con los que no andan en el camino, porque esos que no están en el camino andan pervirtiendo con sus falsas enseñanzas a los que sí andan buscando el verdadero camino. Y cuando digo que debemos de tener cuidado con esos falsos líderes, no me refiero a tenerles miedo, sino más bien a enfrentarlos con la verdad, ya que esa verdad es la misma palabra de nuestro Abba Yahweh, que es su Torá, su camino, Yeshua. Vamos a ver otros versos en Hechos 24:14 que dice, sin embargo, les confieso esto, que les sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Entonces, hoy en día, ¿cómo nos llaman a nosotros? ¿No dicen que las raíces hebreas somos una secta? ¿No dicen que somos judaizantes? Como dijo Saúl, nosotros confesamos que servimos al único y verdadero Elohim de Israel, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Vamos a ver ahora Hechos 24:22 que dice, entonces Félix, que estaba bien informado acerca de este camino, aplazó el juicio diciendo, cuando venga el tribuno Lisias, examinaré el caso de ustedes. Bueno, hasta el gobernador romano Félix sabía sobre el camino, porque los del camino eran la secta mencionada en Hechos 24:14 que leímos anteriormente.
Y así de la misma manera nos llaman hoy, secta judaizante. Pero la verdad, así como Saúl no le importaba cómo lo llamaban, tampoco a nosotros nos desmorona que nos llamen como nos llamen. Lo único que yo sé es que sirvo de todo mi corazón a mi Abba Yahweh, a su Torah y a nuestro amado Maestro, Yeshua HaMashiach. Vamos a ver ahora qué dice Deuteronomio 13:5. Dice así: en cuanto a ese profeta o intérprete de sueños, se le dará muerte, porque fomentó deslealtad a Yahweh tu Elohim, el que te libró de la tierra de Misraim y que te redimió de la casa de esclavitud, para hacerte desviar del camino que Yahweh tu Elohim te mandó seguir. Así eliminarás el mal de tu medio. ¿Se acuerdan que les dije que debemos de enfrentar a los falsos profetas con la verdad? Bien, este verso que acabamos de leer está hablando de los falsos profetas. Aquí dice que los falsos profetas son los que le dicen al pueblo que se aparten de la Torá. Les dicen que no hay que guardarla, los desvían. Así que todo pastor, apóstol, profeta, teólogo, exégeta, hermeneuta, apologista y otros títulos más, que diga que no hay que guardar el Shabbat, que ahora son solo 2 mandamientos, que se puede festejar Navidad, Año Nuevo y otras fiestas paganas, y que ya no están bajo la ley, y muchas otras herejías más, hay que decirles en su cara que son falsos profetas por enseñar tales herejías. Y lo vamos a comprobar con el siguiente verso que está en Mateo 7, 22 y 23, que dice: muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, ¿no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, violadores de la Torá. ¿Por qué les dirá esto? Porque se apartaron del camino, es decir, se han apartado de Yeshua, inventando a un Dios que vino a invalidar la Torá, sus mandamientos. Estos falsos profetas han torcido con sus herejías el verdadero camino que desde el principio fue establecido por nuestro Abba Yahweh. Así que de nada les va a servir a estos falsos líderes tener títulos rimbombantes delante de la gente, porque delante de nuestro Abba Yahweh no les va a servir. ¿Y por qué no les va a servir? Porque ellos mismos con sus falsas doctrinas han dicho, no caminaremos por él, por el camino de la Torá de nuestro Abba Yahweh. Así que todo aquel que predica y enseña en contra de la Torá es un falso profeta conforme a lo establecido en Deuteronomio 13:5. Para aquellos que no conocen de la Torá, abran los ojos, porque es muy fácil vivir en el libertinaje que enseña el cristianismo. Yo mismo viví en ese libertinaje, haciendo lo que yo creía que estaba bien, porque hacía todo lo que esos falsos profetas me enseñaban y me desviaban del camino. Voy a volver a la parte de Deuteronomio 13:5 que dice, para hacerte desviar del camino que Yahweh tu Elohim te mandó seguir. Así que cualquiera que te diga que no hay que seguir la Torá es un falso profeta y un lobo vestido de oveja. Bien, veamos los últimos versos y con esto vamos casi terminando. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, verso 16, que dice, en las generaciones pasadas, Yahweh permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Vamos a detenernos aquí, antes de continuar con el siguiente verso. Dice Hechos 14:16, que acabamos de leer, que nuestro Abba Yahweh permitió que la gente anduviera haciendo lo que quería. En otras palabras,
haciendo lo que les dé la gana. Sin embargo, en estos últimos tiempos, donde la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua está cerca, el verso de Hechos 17:30 que vamos a leer dice lo siguiente, dice así: por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Nuestro Abba Yahweh ahora nos dice que por andar en ignorancia pasó por alto nuestra rebeldía, pero ahora manda a todos a que nos arrepintamos, hombres y mujeres por igual. Ya no hay pretexto para decir no sabía, no conocía, no me dijeron, porque Yeshua ya vino y dijo claramente que no vino para abolir la Torá de nuestro Abba Yahweh. Entonces, todo aquel que siga en rebeldía diciendo no caminaremos por él, por el camino de la Torá de Abba Yahweh, tendrá su pago, como dice el siguiente verso en Apocalipsis 22:12. Dice así: miren, vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. ¿Qué pago recibirán aquellos que no quieren seguir el camino que nuestro Abba Yahweh nos ha mandado seguir? ¿Recompensa de juicio o recompensa de vida eterna? Obviamente, recompensa de juicio. Entonces, sigamos nosotros, mis amados, en el camino recto y perfecto de nuestro Abba Yahweh, que es su Torá y Mashiach Yeshua. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.